¿Por qué el Señor Jesús no entró en Betania? ¿Qué significa que María se haya levantado deprisa para ir ante el Señor Jesús? ¿Qué significa que el Señor Jesús se estremeció en espíritu y que se conmovió? ¿Sabías que el Señor Jesús no lloró por tristeza? Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Marta llamó en secreto a María. Marta buscó a su hermana como Andrés lo hizo con Simón Pedro y como Felipe hizo con Natanael. La discreción de Marta, llamando en secreto a María, es debida a la presencia de los maestros judíos, lo cual evidencia la alta hostilidad de estos contra Jesús. Ninguno de los que acompañaba a María vio este gesto de Marta, por lo que no interpretaron adecuadamente la inesperada prisa con la que María reaccionó. El Maestro te llama. En varios momentos de este relato, Marta y María le dan a Jesús el tratamiento de Señor, pero ahora Marta le dice Maestro, señalando respeto y reconocimiento de la naturaleza de la misión y ministerio de Jesús, y nos advierte que todas las acciones del Señor son pedagógicas. Para Marta, la llamada no es del Señor Jesús, sino del Maestro. Ella no acaba de recibir el pésame del amigo Jesús, sino una palabra de resurrección, tal y como María también había recibido las enseñanzas de Jesús. Con esto también se evidencia el hecho de que el Señor Jesús va contra toda discriminación contra la mujer al brindarles el conocimiento a ellas, cosa que cultural y socialmente les estaba negado en aquel momento. María se levantó deprisa. El centro de atención de Marta y María dejó de ser su hermano fallecido y pasó a serlo el Señor Jesús. Él era el más amado, el que con su sola presencia bastaba para tranquilizarles. La reflexiva María reacciona ahora con impulsividad. El llamado de Jesús la sacó de su introspección y de su arrinconamiento. Le sacudió la depresión. Nada le interesaba excepto saber del amado, del Señor Jesús, y en cuanto oyó que Él la llamaba, de inmediato corrió hacia Él. ¿Cuánto necesitamos también nosotros correr en cuanto oigamos de Cristo Jesús? Y más aún, correr al oír su voz llamándonos en su palabra. La rápida salida de María supuso un caudal de testigos para lo que iba a ocurrir. Aunque la meta de María era Jesús, finalmente ella, Marta y todos los que la siguieron fueron al sepulcro donde no iba a haber más llanto de dolor. Pero no solo concurrieron todos ahí, también confluyeron el Espíritu Santo y Dios Padre. Y ahí también tomaron vida las palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos y a Marta sobre la naturaleza de la muerte y la resurrección.
Jesús estaba donde Marta le había encontrado. Es interesante ver que el Señor Jesús no había entrado a Betania y que no se movió de aquel lugar. ¿Será porque el sepulcro de Lázaro estaba fuera de la aldea? Es que, además de evitar alguna desagradable confrontación con los maestros judíos, el Señor Jesús quiso sacar a Marta y a María del ambiente de muerte, luto y dolor. Por eso no entró a la aldea, ni fue a la casa de los que amaba, tampoco interactuó con ningún visitante ni con las autoridades judías. Es que la muerte, el luto y la desolación no tienen nada que ver con Cristo Jesús. Antes bien, Él saca de ahí a quienes ama. Y preguntó dónde habían puesto a Lázaro para dirigirse directamente a la fuente del dolor, para suprimirla, para cambiar la muerte en vida y el lamento en baile. María se derribó a sus pies. En 2 ocasiones, el apóstol Juan presenta a Marta y a María rodeadas de las autoridades judías, consolándolas, acompañándolas en su dolor y exhortándolas a la resignación. Y estos, al ver a María salir de repente y rápidamente, extrañamente creyeron que iría a desahogarse en el propio sepulcro. Tan mal estaba María. La siguieron pues para acompañarla también ahí. Pero seguir a un verdadero discípulo de Cristo termina en un encuentro con Jesús, y ahí vieron cómo María se postró ante Él. De igual manera, todo verdadero discípulo de Cristo Jesús termina a sus pies. Y cuando María ungió a Jesús, nuevamente se puso a sus pies, al igual que Jairo y el leproso limpiado, quienes también se echaron a los pies del Señor Jesús. En medio de alegrías o de vicisitudes, durante toda actividad festiva o doliente, al final todo verdadero creyente termina a los pies del Señor Jesús. Es pues que este gesto es indicio de una fe más viva en María que en Marta, pues Marta no se postró a los pies de Jesús cuando le halló. Jesús se conmovió en espíritu. El Señor Jesús no experimentó una simple emoción pasajera y superficial, sino que fue un sentimiento muy profundo. Se conmovió en espíritu. La palabra conmoverse es la traducción del verbo griego embrimaomai, que significa resoplar de rabia, indignarse. El Señor Jesús se enardeció acaloradamente contra el mal y el maligno, contra la muerte y el pecado. Fue una intensa ira y una fuerte reacción contra la causa del dolor y por el sufrimiento humano. Y se turbó. En los manuscritos griegos literalmente dice se agitó, lo cual implica que fue embargado por una tremenda conmoción emocional. El Señor Jesús fue sacudido por la realidad de la total indefensión y desesperanza de la humanidad, presa absoluta de la muerte y del dolor. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia ortodoxa, interpretó en su momento y de manera monástica que la sacudida emocional del Señor Jesús fue en realidad una reprimenda a sí mismo por dejarse atribular, por lo que reprimió fuertemente su estado de ánimo. Sin embargo, el apóstol Juan contradice a Crisóstomo al decir que Jesús lloró, indicando que el Señor en realidad no reprimió sus emociones en ese momento. Luego, el propio sepulcro de Lázaro le hizo otra vez manifiesta la tiranía de la muerte sobre los que él ama, y entonces volvió a conmoverse profundamente. Al decir el apóstol Juan que el Señor se turbó y que se conmovió en espíritu, evidencia que el Señor Jesús no reprime ni reprende su naturaleza humana. Antes bien, el Señor Jesús, de forma voluntaria y deliberada, acepta y hace suya la tristeza y el dolor humano, pues Él es en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. La ira no es pecado, es parte de las emociones, no solo humanas, sino también divinas. Su ira es una ira justa contra el pecado que causa el dolor. En este sentido, los verdaderos cristianos se sienten indefensos y desesperanzados al tomar conciencia de la realidad del dominio del pecado y de la muerte. Tal y como el apóstol Pedro dice del justo Lot, quien se sentía abrumado por la perversa conducta de los malvados. Ante esto, el Señor Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús lloró. Literalmente, en el manuscrito griego dice, derramó lágrimas, lo cual implica que no hubo ninguna gesticulación. El Señor Jesús estaba profundamente dolido por la paupérrima situación humana. Él, Dios el Padre y el Espíritu Santo son muy sensibles a las necesidades de cada uno de nosotros. De aquí que el Señor nos advierte a no proferir ofensas contra los necesitados, porque si ellos clamaren a Dios, Él ciertamente oirá y se encenderá su furor contra nosotros. El que haya llorado nos revela cómo es el corazón del Señor Jesús, que se solidariza con todo ser humano en su dolor y desesperación. El Señor Jesús se identifica plenamente y sin disimulos con el dolor humano, especialmente con el dolor de sus amigos. El Señor captó también el dolor de toda aquella gente, incluso la de las autoridades judías presentes, quienes también estaban llorando. Por eso, el Señor Jesús, de manera consciente, libre y voluntaria, tomó sobre sí la miseria humana y la clavó en la cruz del Calvario, para liberarnos no solo del pecado, sino también de la muerte. Por eso dice también el apóstol Juan, que en los cielos nuevos y la tierra nueva enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Hay quienes piensan que el Señor Jesús lloró por la incredulidad de los maestros judíos y por la poca comprensión de sus discípulos y de Marta y María. Según ellos, Jesús se entristeció hasta el llanto por la actitud negativa de todos y por su falta de fe, como cuando los discípulos no pudieron liberar al muchacho endemoniado. El problema con este argumento es que nadie sabía que el Señor iba a resucitar a Lázaro. Los 12 discípulos no lo tenían claro y Marta ni siquiera lo sospechó. Creer que Jesús lloró por sentirse incomprendido o frustrado es no captar el elevado entendimiento del Señor Jesús sobre las cosas. El Señor Jesús lloró de enojo por la deprimente situación de la vida de las personas sobre la tierra, por el dominio del pecado y de la muerte sobre todos nosotros. De igual manera, el Señor Jesús también lloró por la caótica situación de Jerusalén a causa de su incredulidad y pecado. Y cuando el Señor Jesús también fue sometido al dominio de la muerte, lloró en oración ante Dios Padre, pidiendo ser liberado, no librado o eximido, sino liberado de la muerte. Es decir, no lloró por el horror de la muerte, sino que lágrimas por su resurrección y fue oído. Entre paréntesis, hay que enfatizar que el Señor, aun siendo el Hijo de Dios, rogó a Dios y también lloró ante su Padre en oración. ¿Quiénes pues somos nosotros para declarar o decretarle a Dios que haga cosas como altaneramente enseñan algunos?
dijeron los judíos. Nuevamente surgió la polémica entre los gobernantes judíos, unos a favor, otros en contra del Señor Jesús. Unos se aferraban a negar el carácter mesiánico de Jesús, otros estaban dispuestos a concederse. Unos le veían con beneplácito y decían: mirad cómo le amaba. Otros lo veían con desdén y despotricaban diciendo: no podía evitar que Lázaro muriera. El Señor ya había previsto esto y por eso dijo: no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión. La verdadera predicación cristiana coloca a las gentes y a los mismos cristianos en esta disyuntiva. El Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. De aquí que se considera que una persona ha sido correctamente evangelizada cuando ante Jesús, libre, voluntaria y conscientemente, toma una decisión y le dice sí o le dice no a él. En los evangelios y en Hechos se hace notar que muchos de los maestros judíos creyeron en Jesús. El Señor Jesús convirtió en amigos a muchos de sus enemigos. Igual pasó con sus hermanos, quienes aunque en el principio no creían en él, luego estaban liderando la iglesia y exhortándola a través de cartas. Mirad cómo le amaba. Esta es la expresión de los incrédulos al ver el cuidado del Señor sobre los que creemos en Él, entendiendo que el lloro del Señor fue de enojo contra el mal y la muerte que atrapa a la humanidad. La expresión que los cristianos decimos es: mirad cuánto Él nos ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Jesús por nosotros, sus amigos, es profundo, pero a los incrédulos les es difícil percibir su amor y comprenderlo. El llorar del Señor Jesús no es debido a la tristeza por la muerte de Lázaro, pues Él no sufre de desesperanza, sino que se debió a su enojo ante el dominio del pecado y la muerte. Ver llorar a los amigos y familiares del fallecido, aún después de 4 días del deceso, al Señor Jesús le afectó porque los amaba. ¿No podía hacer que Lázaro no muriera? Los incrédulos judíos estaban diciendo que la enfermedad por la cual murió Lázaro no era comparable en complicación a la de ser ciego y de nacimiento. El apóstol Juan aprovecha este comentario para hacer una relación teológica entre la sanación del ciego de nacimiento con la resurrección de Lázaro, haciendo notar que el Señor Jesús es luz y es vida. Los incrédulos de entre los judíos no negaban los milagros hechos por Jesús. Lo que negaban es que eso probara su mesianismo y por consiguiente que viniera de Dios. Como todo pagano, ven a Cristo tan solo como un mero hacedor de milagros. De aquí el desdén con el que se refieren a la sanidad del ciego de nacimiento. Nunca imaginaron que el Señor resucitaría a Lázaro. Sabían que el Señor había realizado otras resurrecciones, pero con Lázaro era diferente, pues ya llevaba 4 días sepultado.